Muy bien. Entonces voy a explicarles las citas, hermanos, las fuentes, ¿no? Lo conocen como fuentes de información y citas. En un trabajo académico, ¿no? En un trabajo académico necesitamos saber qué tipos de fuentes hay y qué tipo de citas hay, ¿no? ¿Qué tipos de citas hay? ¿Qué son las fuentes de información? Las fuentes de información, hay tres conceptos, ¿no? Y miren cómo está aquí las citas, ¿no? Ahí pueden ver, ahí está el apellido, el año y la página, ¿no? Entonces, pero está citando de manera, esto se llama una cita directa, ¿no? Inclusive podemos utilizarlo en nuestras presentaciones de tesis, ¿no? Las citas, que tienes que hacer las comillas y todo eso, ¿no? ¿Qué es una fuente de información? Es el conjunto de documentos primarios y secundarios, consultados, confrontados, debatidos, criticados y respaldados en el trabajo de investigación, ¿no? Otra definición acerca de las fuentes de información. Aquellas que proporcionan datos, referencias, antecedentes, comparaciones sobre determinados aspectos de la realidad y del pensamiento, ¿no? Otro concepto es que son materiales o productos originales o elaborados que aportan información o testimonios a través de las cuales se accede al conocimiento. En palabras sencillas, las fuentes de información pueden ser primarios o secundarios. Cuando dice primario se refiere a trabajos, por ejemplo, una tesis es un trabajo primario que ha sido realizado por un autor, ¿no? Secundarios son aquellos que ya toman respaldo bibliográfico de otros libros, ¿no? Con esos documentos, tanto primarios y secundarios, uno puede consultar, puede apoyarse a través de esos libros, ¿no? Acerca de un tema, o puede confrontar tu tema con otro autor, o debatirlo, ¿no? O criticarlo, o respaldarlo, un trabajo investigativo, ¿no? Entonces, a eso se refiere las fuentes de información, ¿no? Las fuentes de información, origen de la información, pueden ser primarias, secundarias, terciarias, obras de consulta, ¿no? Obras de consulta. Según el tipo de contenido, puede ser monografías, obras de consulta o referencia, publicaciones periódicas, fotografías y audiovisuales, ¿no? Todo eso puede ser una fuente de información según el contenido, ¿no? O otras clasificaciones puede ser según la materia tratada, según el ámbito geográfico y según el formato, ¿no? Según el origen de información, ¿qué son las fuentes primarias? Las fuentes primarias se generan actividades individuales, colectivas o institucionales. Contienen información nueva y original. Y ahí entran las monografías, ¿no? Los libros, las revistas, revistas académicas, literatura, ¿no? Eh, Allí entra en la información primaria, ¿no? Información primaria o la fuente de información primaria. Eh, las secundarias son el producto de la investigación de un proceso de reflexión, información sistemática, ¿no? El resultado de las operaciones que componen el análisis documental, ¿no? Y las terciarias son las obras de consultas, obras secundarias, bibliografías de bibliografías, ¿no? A eso se refiere las terciarias. Obras de consulta
Sus contenidos están trabajados, se estructura, se analiza y se valoran para que sea más rápido y efectivo la búsqueda en ellas del contenido final, ¿no? ¿Cómo evaluar nuestras fuentes bibliográficas? A ver, esto es muy importante. ¿Cómo saber que la bibliografía que tenemos es muy buena y es reconocida a nivel académico, ¿ya? Primeramente, sus libros de consulta que ustedes van a hacer de un comentario, de un diccionario, de cualquier libro, tienes que ver su año de edición, cuándo ha sido escrito, ¿no? Que tiene que estar actualizada, ¿no? Tenemos varios libros de teología sistemática, ¿no? Que algunos son muy antiguos, ¿no? Y algunos libros, algunos temas de libros son muy antiguos, ¿no? Entonces, tenemos que ver libros que estén actualizados. ¿Dónde vamos a ver eso? A ver, ahorita voy a hacer un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de un libro. De un libro. Ahí vamos a ver el libro de textos, materiales, gramática. Aquí está acá, aquí está. A ver, tiene que ser actuales el libro, ¿no? Por ejemplo, aquí en este libro, Gramática Castellana adoptada para estudios, ¿no? ¿Qué año ha sido escrito? Tienes que ver eso para que alguien no te pueda decir que tu conocimiento que sea actualizado, ¿no? Necesitas que sea actual. Por ejemplo, la fecha de este libro, ¿qué fecha ha sido escrito? ¿O cuándo ha sido publicado? ¿Qué año ha sido publicado? No dice acá, ¿verdad? 1992. Sí, 1992, ¿verdad? Sí, este es el libro de 1992. Y hay algunas definiciones, algunos conceptos de esto que no están acordes a la Real Academia Española, ¿no? A la Real Academia Española, no están acordes. El último libro que han sacado de la Real Academia Española, yo tengo el original la tengo, ha salido el 2009, ¿no? 2009. Ha salido el 2009, de la Real Academia Española, el 2009. O sea, que ¿cuántos años de diferencia de 1992 al 2009? ¿Cuántos años de diferencia? 17, 17 años. Sí, ¿no? Entonces, esta información de este libro que lo utilizo porque, bueno, está relacionado al estudio bíblico, por eso lo he utilizado más que todo, ese ha sido mi argumento para poder utilizar este libro. Además es un libro cristiano, es el único que han sacado, pero muchos de los conceptos que yo he podido observar son muy antiguos, ¿no? El mismo, eh, el, que me, el que he visto así, uno que he observado es acerca del abecedario, ¿no? El abecedario, este libro del abecedario toma en cuenta la che y la L como parte del abecedario. La che y la L ya no hay en el abecedario. No hay el abecedario. O sea que este libro es antiguo, ¿no? ¿Sí? Sí puedo utilizarlo en mi trabajo. En mi trabajo sí lo puedo utilizar, pero algunos conceptos necesito cambiar, ¿no? Algunos conceptos. Por lo tanto, la fecha de edición es muy importante, ¿no? Muy importante, ¿no? En un trabajo académico, cuando tú haces una tesis
cuando tú haces una tesis, tiene que estar lo más actualizado posible de acerca de ese tema. Porque si tú escoges esos libros antiguos, alguien te va a decir de tu jurado, te va a decir, pero esa información ya no está vigente, ya está resuelto ese problema, ¿no? Por lo tanto, tiene que estar actualizado, lo más actualizado posible, tu bibliografía, de dónde estás sacando la información, ¿no? Y para aquellos que están anhelando ser profesores de exégesis avanzada, igual, ¿no? Yo tengo ahí unos libros así antiguos de mi papá y de un exégesis del Antiguo Testamento, pero la fecha es muy antiguo, ¿no? De que nos sirve en algo, sí nos sirve, ¿no? Nos sirve, exactamente, no lo vamos a desechar, ¿no? No lo vamos a desechar, pero sí un trabajo académico, una tesis, sí o sí necesitas ver que la fecha esté actualizada, ¿ya? Que esté actualizado. Entonces, que esté actualizado. ¿Cuáles son las credenciales del autor? ¿Cuáles son las credenciales? ¿Es un autor reconocido o no? ¿Sí? ¿Tiene peso en esa área? ¿Sí? ¿No? Tienes que ver quién es el autor. ¿Es imparcial, tendenciosa? ¿Tiene alguna orientación definida? Tienes que conocer. ¿Eso dónde vas a encontrar? Generalmente encuentras en el libro. ¿Qué es lo que dice en el libro? Lo vas a encontrar en la parte final del libro, ¿no? Ahí está. Ahí está. Al final del libro vas a ver una descripción de qué consiste el libro, ¿no? ¿De qué habla el libro? Generalmente está al final. Ahí nos va a dar una descripción de lo que dice el libro, ¿no? Aquí, en esta parte. Ahí nos va a decir, ¿no? Ahí nos va a decir un resumen del libro. Entonces necesitamos leer eso cuando nosotros escogemos nuestra bibliografía, ¿no? Nuestra bibliografía. Necesitamos leer eso. ¿Qué más? En el caso de temas controversiales, la fuente ofrece una perspectiva equilibrada. ¿Sí? Eso lo vamos a hacer leyendo, ¿no? Leyendo. El libro fue publicado por una casa editorial respetada. Eso es muy importante. Cuando nosotros consultamos eso, necesitamos saber dónde ha sido editado, ¿no? ¿Dónde ha sido editado? ¿No? Es una editorial que tiene respaldo. Por ejemplo, el libro que estamos leyendo, ¿qué editorial es? ¿Qué editorial es? Clear. CLIE. ¿Qué saben de CLIE ustedes? ¿Qué saben de CLIE? Nada. ¿Es una editorial cristiana o católica? Por la C creo que es católica. ¿Perdón? Ya no. Empieza con C, debe ser católica. No, no lo sé. Es una editorial cristiana, ¿no? Una editorial católica es Las Paulinas. No, editorial, no, esa es una librería. La editorial Verbo Divino, el Sígueme, esos son editoriales católicas, ¿no? Pero yo lo utilizo esto porque es cristiano, ¿no? Está enseñando el español para un estudio bíblico, por eso lo estoy utilizando en esta materia. Pero si enseñara no en un seminario, creo que cambiaría de libro, ¿no? Cambiaría de libro. El que me gusta el que me gusta a mí personalmente es José Cáceres Chaupín, Gramática Descriptiva y Funcional de la Lengua Española, 2012, ¿no? O sea que ya tiene, 2012 ya tiene, ya considera las nuevas normas de la Real Academia Española, ¿no? Me gusta. Otro que me gusta es la gramática descomplicada, esa. Otro. No, ese no.
Básicamente es José Cáceres Chaupín, gramática descriptiva. Ese es el que me gusta, ¿no? Pero yo lo he escogido esto porque estoy haciendo para un seminario, ¿no? Esa es la razón por qué he escogido. ¿Por qué no he escogido otro libro que ya esté con las normas de la Real Academia Española? No, porque los ejemplos que ponen o no está enfatizado a un estudio bíblico. Esa es la razón por qué escogí ese libro. Una pregunta, ¿Sí? pastor. CLIE debe ser la sigla, me imagino, Sí. pero ¿qué significa todo eso? ¿Qué significa? ¿Alguien sabe? Yo solamente sé que es cristiano, ¿no? El editorial CLIE. Ahora, el significado tal vez esté aquí. No, no está. CLIE. Saber. Hay que buscarlo en internet. ¿No? Aquí dice, clasifíquese educación cristiana, ¿no? Entonces, por esa razón lo utilizo eso. Pero a saber qué significará las siglas, ¿no? Ahora, se trata de una página de internet, tiene que estar seguro que sea fiable y seria, ¿no? Tiene que ser, por ejemplo, hay uno que utilizamos cualquier pregunta colocamos en el internet, por ejemplo, ¿cómo se llama este? En internet colocamos, ¿conocen algunas páginas que es común en internet? Profe, en el caso de publicaciones de internet no tiene que ser de revistas seriadas o que estén registradas en algún índice, ¿no? Sí. Yo Sí, creo que sí. ese movimiento, que tienen que estar indexadas en algún índice Latindex, algún tipo de índice de revista científica del campo. Exacto. Creo que está válido. Sí, no Incluso es cualquiera, ¿no? No es cualquiera. Entonces, ni monografía, cuando consultamos el del internet, tienen que estar seguros que sea una fuente seria y una fuente muy reconocida, ¿no? En el campo. indexada y sobre todo arbitrada, si es posible. Exacto. Entonces, no es nomás irse al internet y ahí copiar, hermanos, y porque no tiene validez. Incluso Wikipedia no es válido, profe. Wikipedia no se considera válido. El Wikipedia, no es confiable. Creo. Es un medio abierto, cualquiera puede escribir y puede publicar. Exacto. No es confiable, no es el Wikipedia, o sea, si colocas en tu tesis el Wikipedia, no, te la van a observar, Incluso en mi universidad, monografías.com, porque también dejó de ser, encontraron cosas ahí, no la prohibieron. Sí. Entonces tienen que estar seguros de esos, de la fuente de donde están sacando la información. ¿No? Citas, funciones y tipos. Aquí, queridos estudiantes, quiero que tomen mucha atención porque voy a explicar las citas, ¿no? ¿Qué funciones tienen? Probar hechos o reconocer criterios fundamentales para la investigación, ¿sí? Las citas, que son directas e indirectas, esos dos tipos de citas, ¿no? Nos sirve para reconocer criterios, ¿no? Para una investigación. Dos, como forma de respaldo de nuestras afirmaciones. Cuando nosotros afirmamos que Dios es bueno o que Dios es vida y está en contra del aborto, necesitamos respaldarlo con fuentes bibliográficas, con citas. Necesitamos respaldarlo. Esto dice la Biblia, pero tienes que colocarlo con una cita, ¿no? Tienes que colocarlo con una cita. O dice este libro, o dice tal cristiano, dice tal autor, por esta razón, por esta razón, por esta razón. Tiene que tener respaldo, ¿no? Tres, como información que puede ser objetada. También uno puede utilizar las citas para objetar esa información, ¿no? Su uso incorrecto de las citas. Aislar la cita de su contexto original, ¿no? Tomar la cita a mi gusto. Y eso generalmente hacemos con la Biblia, ¿no? Generalmente hacemos eso con la Biblia, ¿no? Tomamos un versículo, pero no consideramos el contexto,
No sabemos en qué está dicho. Lo que nos importa son esas palabritas, esas frasecitas, ¿no? Y, y lo colocamos como si fuera, como si diría la Biblia, pero no vemos el contexto de ese pasaje. No vemos, ¿no? Entonces necesitamos ver siempre el contexto. ¿Dónde está dicho esa cita? ¿Dónde está dicho, no? Entonces, utilizarlo sin saber el contexto es peligroso, ¿no? Y los que van a trabajar el texto argumentativo generalmente van a hacer eso, ¿no? Y la teología sistemática está más relacionado a eso, ¿no? Porque no explica el contexto, ¿no? Una teología sistemática, cualquier doctrina tú ves, ahí pone su argumento y pone cita, pero no explica el contexto de ninguna de esas citas, ¿no? El texto argumentativo está más relacionado a eso, ¿no? Más relacionado a eso. El texto expositivo está relacionado a un pasaje, que tú me agarras ese pasaje, ese párrafo y me explicas, tal como dice ahí, sin irte a otros pasajes. Ese es un texto expositivo, ¿no? Aprovechando ahí la ayuda, ¿no? No introducirlas ni comentarlas. Esto he visto bastante en estudiantes, ¿no? Los que han hecho conmigo tesis, yo he visto, solo coloca las citas por colocarlas, ¿no? Sí, o sea, para llenar la página, pero no lo introduce ni lo comenta. Es por eso que yo les coloco ahí, pero ¿en qué afecta tu pasaje o en qué afecta tu redacción, tu ensayo, tu tesis, esta cita? ¿En qué afecta? ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Necesitas introducir la cita y necesitas comentar la cita. Ambas cosas, ¿no? El plagio voluntario o involuntario. Plagio. Que tú copies, querido hermano, que tú copies en el seminario un comentario, ¿no? Que tú copies es penalizado. Penalizado. Aquí dice el comentario, ¿no? No voy a copiar, ¿no? Voy a copiar así como si fuera mío. Estás robando información. Aquella persona que ha investigado, ¿no? Aquella persona que se ha sentado, aquel profesor que se ha sentado, estás robándole su trabajo. Estás robándole su trabajo. Entonces, eso tiene que estar en tu mente, en tu corazón, como creyente, como hijo de Dios, ¿no? Por eso yo coloco ahí siempre, respeto el trabajo que han hecho mis estudiantes, ya sea que esté bien o esté mal, pero ellos han escrito. Si yo lo cambiara y le pusiera mi nombre, está. Estoy cometiendo algo malo, ¿no? Porque ellos han trabajado, se han sentado, han hecho, ¿no? Entonces yo respeto su trabajo, ¿no? No puedo quitarlo. Entonces tienen que ser conscientes de eso, ¿no? No pueden copiar y colocar como si fuera de ustedes, ¿no? Y en un mensaje generalmente hago eso, ¿no? En un mensaje generalmente hago eso. Este domingo voy a estar allí en la primera iglesia bautista y por la Calama. Me han invitado a predicar. A ver, ahí ya la tengo. Exégesis avanzada, griego, material. Esto, sermón, church, sermón, ahí está. Nuevo Testamento, Efesios, Efesios. Y ahí estaba, anoche estaba corrigiendo algunas cositas, pero ya está. Ya estamos listos. Uy, hermano, la hora pasa volando, ¿verdad, hermano? Está volando, hermano. Y generalmente coloco ahí los autores, ¿no? Generalmente coloco los autores, de dónde estoy sacando, en un mensaje, ¿no? Cosa que no te pide, ¿no? No te pide uno, nadie va a revisar mi sermón, va a decir, pues pastor, aquí no ha colocado, nadie va a revisar, ¿no? Pero colocarlo, ¿no? Para no olvidarme de dónde estoy sacando esa información. Lo trato de hacer por costumbre, ¿no? Porque ya, como que me han pulido durante toda mi recorrido académico, me han dicho que tienes que colocar las citas, tienes que colocar dónde estás sacando, ¿no?
Entonces, lo coloco, ¿no? Así, ¿no? Lo coloco ahí, ¿no? El tal comentarista dice tal, ¿no? Y así, hermano. Creo que no está tardando en cargar. Ya. Vamos a irnos más, hermanos. A ver si carga. Necesitas colocar el autor, ¿ya? Listo. Ahora, queridos estudiantes, aquí voy a explicar las citas. Ahí está. Atentos. Las citas textuales o directas, ¿no? Basada en un autor, en el autor, menos de 40 palabras. Cuando son menos de 40 palabras, tú necesitas colocar primeramente el apellido. Esta es una cita directa, hermano. Esto es una cita directa o textual, ¿no? Necesitas colocar el apellido. ¿De dónde has sacado esa información? Necesitas colocar el año. ¿De dónde estás sacando? ¿No? Y este es un texto introductorio y este es un texto comentado, ¿no? Recuerden que necesitan introducir y comentarla, ¿no? Tienes que introducir y comentar la cita que estás haciendo. Entonces, esta parte de acá es la introducción. En ese momento, si algo sucede a un electrón, se transmite inmediatamente al otro porque sus funciones de onda están conectadas por un hilo invisible, ¿no? Ahí está introduciendo. Kaku, dice, ¿no? Afirma, ¿no? Afirma, y ahí está la cita directa, ¿no? La cita directa es que tiene que tener comillas, comillas. Esto significa que, en cierto sentido, lo que no ocurre a nosotros afecta de manera instantánea a cosas cosas en lejanos confines del universo. En cierto sentido, hay una maneja, dice acá, de entrelazamiento que conecta con fines lejanos del universo, incluyéndolos a nosotros, ¿no? Y ahí cierra comillas, ¿no? Cierra comillas. Y ahí anota la página, ¿no? La página. La P significa la página y de dónde ha sacado esta información, ¿no? Esa es una cita directa, que sean menos de 40 palabras o menos de 3 líneas, ¿no? Una línea, 2 líneas, 3 líneas, puede haber una cuarta, ¿no? Si hay más de 4 líneas, hay otra forma de cómo hacer esa cita textual, ¿no? Y aquí ya está comentando, ¿no? Texto, comentando. Cuando las partículas tienen esta relación, se dice que están entrelazadas continuamente. El concepto de que partículas tienen una conexión profunda que las vincula, ¿no? Ya está comentando. Entonces, una cita tiene que haber una introducción, una introducción a la cita y tiene que haber un comentario de la cita, ¿no? Eso. Ahora, ¿qué pasa cuando son más de 40 palabras? Cuando pasa más de 40 palabras. Aquí es otra cita, otra forma de citar. En esta forma, por ejemplo, aquí solamente hemos colocado Kaku y el año, pero también se puede colocar en la parte final, ¿no? Sin mencionar al autor, ¿no? Sin mencionar al autor. Solamente colocamos ahí la introducción, el comentario y colocamos las citas, ¿no? La cita textual, la cita directa. Y ahí entre comillas, ¿no? Entre comillas. Comillas. Y en este caso ya no quieres hacer énfasis en el autor, simplemente en la cita, ¿no? Pero sí tienes que colocar el autor, ¿no? El apellido del autor, en paréntesis, el año de publicación y la página, de dónde está sacando, ¿no? Y punto, ¿no? Punto, ¿no? Eso. Hay dos formas entonces de la cita directa, ¿no? Si quieres hacer énfasis al autor, de dónde está sacando, o simplemente quieres hacer énfasis en la cita, ¿no? En la cita. Pero ¿qué pasa cuando son más de 40 palabras o más de 3 líneas? En este caso, ahí va a aparecer el texto de introducción o el texto que introduce la cita
Y en este caso tienes que hacer con sangría, ¿no? Y esto tiene que ser reglón seguido, ¿no? La cita. Y ahí colocas el autor, el año y la página, y punto, ¿no? La página. Y ahí al final haces el comentario de esa cita, ¿no? Entonces, esa es cuando son citas más de 40 palabras, ¿no? Más de 40 palabras. Y aquí está haciendo énfasis otra vez al autor, ¿no? Al autor. Entonces aquí colocas KQ, en paréntesis, el año de la publicación del libro, afirma, y ahí colocas la cita, cuando son más de 40 palabras, ¿no? Más de 3 líneas, ¿no? Más de 3 líneas tienes que hacer con sangría. Recuerden, miren aquí la sangría del escrito y la sangría de la cita, ¿no? Está al nivel de la sangría al inicio de un párrafo, ¿no? Al inicio de un párrafo, ¿no? Entonces eso es. ¿Alguna pregunta ahí de la cita directa, hermanos? Porque esa es la cita directa, no hay más. ¿Alguna pregunta de la cita directa? ¿Alguna pregunta? Pastor, ¿podría hacer un resumen así de lo que decía? Hay dos citas, ¿no? Lo que estamos viendo ahorita es la cita directa, ¿no? La cita directa, ¿no? Y hay dos formas en la cita directa. Si son menos de 3 líneas o menos de 40 palabras, ¿no? Se coloca las comillas, ¿no? Las comillas, hermano, ¿no? Las comillas y la página ahí, ¿no? Y ahí está el ejemplo, ¿no? Y si quieres hacer el énfasis de qué autor estás sacando, ¿no? Entonces, en ese caso colocas como esta forma, ¿no? Y si no quieres hacer énfasis en el autor, simplemente en la cita, esta es otra forma, que son menos de 3 líneas o menos de 40 palabras, y colocas en paréntesis, ¿no? El apellido, el año de publicación del libro, y la página y el punto, ¿no? Y cuando son citas más de 3 líneas o más de 40 palabras, colocas en reglón seguido, ¿no? Reglón seguido. No el reglón, porque su ensayo de ustedes es reglón de 1.5, ¿no vean? 1.5 su ensayo de ustedes, ¿no? Pero cuando citas y son más de 40 palabras o más de 3 líneas, entonces dependiendo si quieres tomar en este caso no está haciendo énfasis en el autor, ¿no? Simplemente en la cita. En ese caso haces en paréntesis, abres paréntesis, colocas el apellido, el año, la página y el punto, ¿no? El punto. Ahora, si quieres hacer énfasis en el autor, colocas ahí KQ 2009, afirma, y ahí está la cita, ¿no? La cita. En una cita siempre tiene que haber introducción y conclusión. Eso es todo. ¿Alguna pregunta? Recuerden que la cita directa es las palabras propias del autor. Las palabras propias del autor. ¿Ya? No se olviden. Son las palabras literales. Has copiado aquí la cita del libro, textualmente has copiado, ¿no? No has parafraseado, has sacado tal como aparece en el libro. A eso se refiere la cita directa, ¿no? La cita directa. ¿Está claro? Paso una Sí. pregunta. ¿Sí? Sobre la página, he visto en otros que colocan PAG y ahí está P. Cito, por favor. ¿Cómo? Sobre la cita de la página, Sí. he visto algunos trabajos que colocan PAG, ¿no? Y ahora aquí está con P nomás. Sí, esas son las normas APAS actuales. Solo hay que colocar P. La P hoy está actualizada, eso quiero Sí. entender. Muy bien, ¿alguna pregunta más sobre la cita directa, hermanos? Ninguna, ¿verdad?
Las citas indirectas. ¿Qué son las citas indirectas? Es el parafraseo de las citas, ¿ya? Es el parafraseo. Aquí tú colocas, lees el libro y lo explicas en tus propias palabras, ¿no? Eso significa el parafraseo. Cuando tú lees el libro de algún comentario, pero lo haces parafraseando, o sea, en tus propias palabras, ¿no? ¿No? En este caso, no colocas las comillas, ¿no? No haces las comillas, pero sí está ahí el texto de introducción de la cita y el comentario de la cita, ¿no? En este caso no colocas comillas, ¿no? Simplemente la cita, pero colocas el apellido y el año, no la página, ¿no? En este caso no la página, ¿no? Y el punto, ¿no? En este caso, este es un parafraseo de algún libro que ha colocado en sus propias palabras, ¿no? Eso es. Y aquí, en esta parte, no hace énfasis al autor, directamente la cita, ¿no? Cuando haces énfasis al autor, ahí sí colocas Kaku, 2009, el apellido del autor, el año, ¿no? Y ahí colocas la cita, ¿no? En tus propias palabras, ¿no? Siempre tiene que haber la introducción y el comentario de la cita. Y eso es todo. ¿Alguna pregunta sobre la cita indirecta? Hola, pastor. La anterior tal vez, ¿cómo puedo citar si saco un versículo de la Biblia, por ejemplo? Un ¿Cómo tengo? Sí, versículo de la Biblia. sí. Si es literal, pues tienes que colocar entre comillas, ¿no? Cita, entre comillas, nada más pasa. Sí, entre comillas, ajá. Literal, ¿no ve? Sí, literal. Exacto. Cuando quieres parafrasear la cita, entonces utilizas una cita indirecta. Profesor, una pregunta. Ujú. Bueno, no es pregunta, es un pedido. ¿Nos puede dar un ejemplo de la cita indirecta cuando nosotros parafraseamos, por Sí, favor? está aquí, hermana. ¿Lo ve? ¿Ve en la pantalla o no? Sí, 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 veo. Sí, entonces ahí está, ese es un ejemplo. Ya. Ahí dice cita indirecta, dice acá, o parafraseo, ¿no? Está sin comillas. Exacto, sí. Ujú. Está sin comillas y está parafraseando en sus propias palabras, ¿no? La cita de un libro, ¿no? Y en este caso no colocas entre comillas, simplemente colocas el apellido del libro de donde has sacado, el año y el punto, ¿no? Es colocas, ¿no? Y sin comillas. Pero si quieres hacer mención al autor, ahí colocas Kaku, el año y 5 comillas igual, ¿no? 5 comillas igual. En esta parte donde es el parafraseo, no tiene que ver si son más de 3 líneas o menos de 3 líneas, no hay aquí. Solo en la cita directa se hace, cuando es más de 3 líneas, se hace con sangría, ¿no? Si es más de 3 líneas, se coloca con sangría. Pero si no, no. En la cita indirecta no se hace esa diferencia si son más de 3 líneas o menos de 3 líneas. No se hace esa diferencia en la cita indirecta. Muy bien, ¿alguna pregunta más, hermanos? Y ahí, y no se tiene que anotar el nombre del libro. No, ninguna parte de la cita. Ni en la Claro. directa ni en la indirecta. Ujú, En la bibliografía sí. claro. Ya, está bien. ¿Ya? En la ¿Sí? cita de un versículo de la Biblia, tiene que tener sangría, tiene que tener esa separación también. Sí. Sí, si es más de 3 líneas, sí. Si es más de 3 líneas, sí. Pero que no sea una colección de citas su trabajo, ¿no? Lo que yo quiero ver es su redacción. Su redacción. Espero no ver ahí una página de cita, ¿no? No, hermanos, ahí están aplazados.
tienen que ser moderados sus citas, ¿no? Moderados sus citas. ¿Listo? Cita de citas. A eso no, hay algunos, cuando un autor cita y ese autor a la vez cita otro libro, ¿no? Eso no lo vamos a utilizar. Eso les voy a dejar a aquellos hermanos que van a pasar metodologías de investigación. Eso debería ser, esa materia de metodologías de investigación tienen que enseñarles esto, ¿no? Yo se los estoy enseñando de pasada, ¿no? No es, ¿no? Ahora aquí la bibliografía. ¿Cómo tienes que hacer la bibliografía? Referencias, bibliografía, normas APA. La lista de referencias muestra únicamente las fuentes citadas en el trabajo. La bibliografía incluye las fuentes consultadas, ¿no? Ahí sí tienes que colocar el título del libro, ¿no? El autor, el año, el título del libro, la editorial, de dónde está sacando, de qué editorial está el libro, ¿no? Y tiene que haber una sangría francesa, ¿no? O sea, tiene que haber aquí la sangría en la segunda parte de la consulta, ¿no? Ahí tiene que haber sangría, ¿no? Igual aquí, el autor, el autor, ¿no? El libro, ¿no? O el artículo de donde está sacando, el libro, ahí coloca el volumen, el número, ¿no? Y eso es un poquito más complicado. Pero yo les voy a pedir que me hagan no tan detallado esto, porque el curso no es metodologías de investigación, ¿no? Pero que tenga esta forma, ¿no? Que puedan ahí aprovechar eso, ¿no? Y ahí está, generador de normas APA, lo voy a colocar ahí en la plataforma en PDF, y ahí está un ejemplo de bibliografía o lista de referencias, ¿no? Ejemplo, ¿no? Y eso es todo. ¿Alguna pregunta sobre la bibliografía, hermanos? Este es el ejemplo de la bibliografía. Tiene que tener una sangría francesa, ¿no? Que coloquen el autor, el año y el libro. No se olviden aquí, que aquí es punto, ¿no? Punto, punto, ¿no? Igual acá, punto, punto. Y luego el país de la editorial, Santiago de Chile, 2 puntos, editorial TAC, ¿no? Eso, hermanos. Bienvenidos a los estudiantes, hermana Ruth, hermano Humberto, al campo académico. Bienvenidos, sean bienvenidos, porque eso es el trabajo académico. El seminario es una institución académica. Uno diría que el seminario viene solamente a estudiar, pero académicamente. Sus trabajos tienen que ser académicamente. Y por eso ofrecen licenciatura, por eso ofrecen maestría, por eso ofrecen doctorado, ¿no? Porque su nivel es su trabajo y su forma de ser es académico, ¿no? Y a ese nivel tienen que hacerlo. A comparación de un hermano que viene por simpatizante y es simpatizante en el liderazgo y trata de hacer su esfuerzo, ¿no? Pero uno que ya es profesional teológicamente, es profesional, ¿no? Entonces tiene que responder así sus trabajos, su investigación, sus tesis, monografías, ¿no? Todo tienen que hacer, ¿no? Hay una materia, como que les digo, en el seminario, que es metodologías de investigación, ¿no? Los que han llevado ahí el primer semestre, ahora creo que ya empieza a explicarse de las citas ya desde el primer semestre, ¿verdad? Entonces, lo que yo estoy haciendo solamente es hacer un panorama general. ¿Alguna pregunta, hermanos? Tiene que tener su trabajo, cita directa, cita indirecta, y simplemente, queridos estudiantes, queridos hermanos, una tesis no es complicada. Cuando tú conoces esos 3, 4 tipos, a ver, ¿cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tipos de citas, ¿no? Bueno, son citas directa e indirecta, son 2 en todo caso, ¿no? Solamente son 2, pero dentro de la cita directa hay una forma como puedes hacer, 2 formas creo que tienes que hacer,
Y simplemente una tesis es sentarse y tener, en una tesis tú tienes que tener bibliografía. Cuando tú empiezas a hacer una tesis, una monografía, tienes que asegurarte de los libros, que está ahí, que tienes una buena cantidad de libros. Si no tienes una buena cantidad de libros, tu tesis no va a dar, no va a dar, no va a funcionar, porque no puedes hacer con 3 libros, ¿no? No, 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 no. En ciertas instituciones te dicen cuántos libros se requiere en una licenciatura y cuántos se requiere en una maestría y cuántos libros se requiere en un, mínimamente, en un doctorado. Te requieren, te piden y te exigen esa cantidad de libros, ¿no? Cuando yo hice mi tesis de licenciatura en lingüística, no tenía libros, que yo hice de literatura inglesa, ¿no? Mi tesis de literatura inglesa, tenía que ir a todo el país, ¿no? A los centros que enseñan inglés y a las universidades que enseñan lingüística o tienen la carrera de lingüística, ir a buscar libros en inglés. He viajado, he recorrido a La Paz, conozco el CBA de La Paz, conozco el CBA de Sucre, de Santa Cruz, tenía que ir a recolectar y le rogaba para que me haga fotocopiar y tenía que traer cargado de libros de fotocopia para poder hacer mi tesis. Sin libros no haces tesis. Sin libros no haces tesis. Necesitas estar seguro que tu tema tenga libros. Si no tiene libros, estás perdido. Estás perdido. ¿Sí? Un consejo. ¿Ya? No nos vamos a asustar más a los que están empezando, pero y ahí los hermanos que ya están acabando, pues necesitas eso. Libros. Libros, 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 libros. Ya puedes estar ahí coleccionando libros en PDF, ¿no? En una carpeta. Todos esos libros que te sirven para tu tesis. Tienes que reunir libros, 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 libros. Y leer bastante, tienes que leer, ¿no? Para investigar. Eso es trabajo. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Alguna consulta? Sobre las citas directa e indirecta. ¿Alguna consulta sobre la bibliografía? Todo eso tiene que tener su ensayo de 5 páginas, ¿no? Hay un ejemplo que voy a colocar en la plataforma, ¿no? Que mis estudiantes que pasaron a griego 1 ya han hecho ese trabajo, ¿no? Ahí está, ¿no? Misión de tarea de todos, un texto argumentativo, ¿no? Ya hicieron en grupo, ¿no? Porque eran bastantes, ¿no? Y ahí está, miren las citas, ¿no? Las citas ya han colocado esto. Entonces, si ellos han podido, que son mis estudiantes de primer semestre y ya han hecho este trabajo, entonces ustedes también pueden hacer. Y solamente son 5 páginas, no es mucho, ¿no? No quiero ver colección de citas, hermanos. No quiero ver colección de citas, ¿no? O sea, que me des una media página de una cita, no quiero ver eso. Tiene que ser una cita considerable, ¿no? Miren, aquí está, son citas considerables, ¿no? Y es un juego entre cita directa e indirecta, ¿no? Un jueguito. Eso es básicamente una tesis, ¿no? Básicamente, ¿no? Eso, 5 páginas. Yo creo que no es difícil, ¿no? 5 páginas. Para todos, para todos. Para los que están haciendo exégesis avanzada, tienen que hacer 10, ¿no? Pero eso es cuando me entré en noviembre, acaba, ¿no? El curso de exégesis. Ahí las 10 páginas quiero ver, ¿no? Pero para este curso de relación científica, 5 páginas, ¿no? O sea, media prédica. ¿No? Media prédica. Muy bien, ¿alguna pregunta, hermanos? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta? ¿Nadie? Con eso estamos acabando las citas, más. Me falta
ahora explicar donde me he quedado con el texto expositivo. Para los hermanos que están haciendo el texto expositivo, queridos hermanos, quiero hacer alguna introducción. Si hay alguna pregunta de las citas, por favor, ahorita. Ahora, por favor. ¿Alguna pregunta? Ay, no. No. ¿Alguna pregunta, hermanos? Profesor, usted ¿Sí? dijo, por favor, que no hagamos, ¿no? No hagamos citas adicionales, por ejemplo, de media página. Sí, Muchas. no. Es Entonces, prohibido. me pregunto si entonces, hay para 5 páginas, ¿habrá algún número promedio que usted puede recomendar? No. Con tal que no sean citas largas, está bien. Con tal que no sean citas largas, está bien. Ujú. Ya, muy bien. Sí. Con tal que no sean citas largas, está bien. ¿Sí? Con tal que sean Y citas largas, está bien. hay otra pregunta, ¿hay un mínimo o un máximo para este tipo de trabajo que tiene nivel de ensayo Sí. en cuanto a libros? ¿A libros? Muy buena pregunta. Bueno, en el sílabo tiene que haber 5 libros. 5 libros, mínimo, en el trabajo que van a hacer. Muy bien. El Muy trabajo bien. que van a hacer. Sí. Aquí ha aparecido mi mensaje para el domingo. Les pido ahí sus oraciones. ¿No? Aquí está, ¿no? Ahí está la idea central, propósito, la introducción, el propósito del libro, ¿no? Y ahí voy colocando, ¿de dónde he sacado esa idea, ¿no? De hermano Miguel Wheeler, los usos, ¿no? El diccionario, ¿no? Generalmente trato de colocar eso, ¿no? Mejor colocarlo. ¿De dónde se sacamos? Escoger un párrafo, un párrafo de la Biblia, tienen que escoger un párrafo de la Biblia, ¿ya? Por ejemplo, este es el de Filemón, el que trabajamos, ¿verdad? El que trabajamos, el de Filemón, ¿no? Entonces, los hermanos que están aquí han escogido el texto expositivo, ya tienen su texto, ya han escogido un párrafo, pero aquellos nuevitos, ¿no? La hermana Ruth creo que ha escogido texto expositivo, no sé quiénes más han escogido texto expositivo, tienen que escoger un párrafo. A ver, ¿cuántos párrafos hay en Filemón, según esto? ¿Cuántos párrafos hay? A ver, en esta primera página, ¿cuántos párrafos hay? ¿Cuántos 3. párrafos? ¿Cuántos? 3. 3. Muy bien. ¿No ve? Un párrafo, 2 párrafos, 3 párrafos. Entonces, aquellos que no han llevado griego, ¿no? No han llevado todavía hebreo, ¿no? Entonces, Biblia Reina Valera, y pueden escoger un par del texto expositivo, ¿no? Pueden escoger un par. Por ejemplo, en este caso, el primer párrafo es del capítulo 1, versículos 1 hasta el versículo 3. Todo eso es un par, ¿no?
Su párrafo de ustedes, queridos hermanos, tiene que tener un párrafo. Un párrafo que esté mínimamente, a ver, 1, 2, 3, 4. 4 a 5 versículos tiene que ser su párrafo. Los que han escogido el texto expositivo, escuchen bien. Los que han escogido el texto expositivo tienen que escoger un párrafo de la Biblia. Ese párrafo tú tienes que explicarlo. De ese párrafo tiene que salir tu bosquejo, tiene que salir todo de ese párrafo. ¿Sí? Solo ese párrafo, los del texto expositivo. Tú tienes que averiguar qué ideas principales hay y qué ideas subordinadas. Y las ideas principales van a ser tu punto principal, ¿no? Los que han escogido el texto expositivo. Entonces tienen que escoger un párrafo de la Biblia que tenga mínimamente, a ver, 1, 2, 3, 4. 4 versículos mínimo mínimo, máximo, a ver, máximo, este de aquí voy a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Máximo 7 versículos. Máximo 7 versículos. Máximo 7 versículos, mínimo 4 versículos. ¿Sí? Tienen que exponerme ese versículo, ¿no? Entonces, anótense los hermanos que quieren hacer el texto expositivo, ¿no? Anótense. Los que van a hacer el texto expositivo como trabajo final de esta materia tienen que escoger un par de la Biblia que tenga 4 versículos mínimo, máximo 7 versículos. Máximo 7 versículos, ¿no? Máximo 7 versículos. No 8, no 9, no 10. No, 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 no. Si van a escoger un párrafo de 10 versículos, entonces su monografía debería ser 10 páginas, ¿no? Estamos viendo, digamos, que por cada versículo que tú hagas, que hagas un versículo por cada página, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 5 versículos, 5 páginas, ¿no? Máximo 7. Máximo, máximo, máximo. Pasa su párrafo de 8 versículos, ya no lo voy a tomar en cuenta. ¿Sí? Mínimo 4 versículos, máximo 7. ¿Está bien? ¿Está claro? ¿Está claro, hermanos? ¿Clarísimo? ¿Se entiende, hermanos? Está claro. Está claro. Perfecto, ¿no? Entonces, eso es para los hermanos que están haciendo el texto expositivo. El texto argumentativo, yo les recomiendo eso porque es más fácil, porque el texto expositivo es un poco complicado. Ya saben los de Excel avanzado que es un poco complicado, ¿verdad? No es tan fácil que digamos, ¿verdad? Porque tienes que ir a investigar el diccionario, qué significa la palabra, el diccionario bíblico, tienes que ver qué significa esa oración. Es un poquito más complicado el texto expositivo. No es tan fácil. El texto argumentativo es más fácil. Más fácil. Yo les recomiendo hacer eso, ¿no? Yo les recomiendo hacer el texto argumentativo porque es más fácil, porque puedes tomar versículos de otros lados, ¿no? De otros lados. Pero el texto expositivo solamente me explicas ese párrafo de la Biblia. Me explicas esos 4 versículos, esos 7 versículos, tú me las expones, me las desarmas, me las haces, las oraciones principales salen de ahí, el bosquejo sale de ahí. Eso es. El texto argumentativo es más viable, más fácil. ¿Por qué? Pues porque puedes explicar ese versículo, hablar un poquito de su contexto, explicar otro versículo, hablar de su contexto, hablar otro versículo de su contexto, ¿no? No es tan complicado el texto argumentativo. El texto expositivo, sí, requiere saber y reconocer las oraciones principales, las oraciones subordinadas, quién es el sujeto, quién es
quién es el complemento? Necesitas saber eso, esa información para el texto expositivo, ¿no? Les estoy mostrando la realidad, ¿no? La realidad. Muy bien. Con esa introducción me voy al donde nos hemos quedado. Me voy donde nos hemos quedado en el texto expositivo, ¿no? Nos hemos quedado en el texto expositivo. Necesito hacer el texto expositivo. He empezado con el texto expositivo porque es un poquito más complicado que el texto argumentativo, ¿no? El texto argumentativo. ¿Dónde están? Materiales, gramática castellana y Patricia Lando. Ahí está. Bien, ¿dónde nos hemos quedado? Hoy tengo que acabar el texto expositivo sí o sí. Tengo que acabar el texto expositivo sí o sí. Hemos acabado la introducción, ¿no ven? Hemos acabado la introducción y estábamos describiendo el desarrollo, ¿no? El desarrollo del texto expositivo. El desarrollo del texto expositivo. Ahí nos hemos quedado, ¿no? El texto expositivo. La próxima clase ya tienen que avanzar los del texto expositivo. O sea, que están ya están, en la próxima clase ya voy a ver avances del texto expositivo, ¿no? Me tienen que avisar cuál es su texto. Los que están haciendo el texto expositivo me tienen que decir, pastor, este es mi texto que voy a exponer, ¿no? Este es mi texto que voy a exponer. Entonces, yo te voy a decir, está bien, está aprobado, ¿no? Tengo que aprobar tu texto expositivo, ¿no? Y los del texto argumentativo también tengo que aprobar, ¿no? ¿Cuál es el tema que van a hacer, ¿no? Tengo que aprobar. Pastor, voy a hacer el tema tal, ¿no? Y tengo que aprobar tanto el texto expositivo y el texto argumentativo. Ahí nos hemos quedado en el desarrollo, ¿no ven? Ahí nos hemos quedado en la página 156, 156, 155, 156, ¿no? Desarrollo, ¿no? Desarrollo. Desarrollo, ¿no? Hemos visto en el desarrollo es el contenido ya del texto, ¿no? La introducción ya me han dicho ustedes, ¿no? Tiene que ver 4 cosas, ¿no? ¿Qué cosas tiene que ver, hermanos? ¿Me vuelven a repetir para que se quede la información clara? ¿Alguien me puede repetir las 4 cosas que debe haber en una introducción? ¿Cuáles son las 4 cosas que debe haber en una introducción? Creo que no La tengo contextualización, el propósito, la delimitación y el esquema. Esos 4 cosas, ¿no? Esas 4 cosas. Eso, ¿no? Básicamente, el de la anécdota y las preguntas o citas, ¿no? Puedes igual hacer una cita, ¿no? Empezar tu sermón con una cita, ¿no? Puedes empezar con una anécdota, con preguntas, ¿no? Esos son opcionales, ¿no? Esos son opcionales, no son requeridos. Pero en una introducción, tanto para el texto argumentativo y el texto expositivo, siempre tiene que ver la contextualización, el propósito, el objetivo y la delimitar, ¿no? Y el esquema, ¿no? A ver, y la hermana me ha dicho, ¿nos puede dar un ejemplo de contextualización? Me acuerdo que me ha dicho. Así que Sí, voy a ir a explicar un poquito de la contextualización antes de pasar ahí. Ahí hay ejemplos, voy a colocar estos ejemplos que han hecho mis estudiantes. A ver, voy a colocar aquí, este de aquí, este me gusta. A ver, vamos a ver ahí. Los que van a hacer el texto expositivo, este es un ejemplo, ¿no? Puede que esté mal su redacción, ¿no? O sea, que yo lo he tomado, no está corregido acá
su, su gramática o su sintaxis, ¿no? No es corregido. Pero aquí está una introducción de un texto expositivo, ¿no? Una introducción. Muy bien. ¿Alguien me lo puede leer? ¿Alguien me lo puede leer? O no, yo lo voy a leer y ustedes me dicen dónde está la contextualización, dónde está el propósito y dónde está la delimitación y dónde está el esquema, ¿ya? Listo, dice acá. La carta del apóstol Pablo dirigida a Filemón es la más corta que escribió y tiene un carácter personal, pero en ella se toca temas muy relevantes y de beneficio para el desarrollo de un creyente y también para los líderes, como el perdón, la restauración, la intercesión y la comunión en Cristo, ¿no? El presente ensayo pretende profundizar el perdón y la comunión en Cristo en las palabras escritas por Pablo, analizando el texto, las características de los personajes, las circunstancias por las cuales se dio la situación, con el propósito de que los creyentes comprendan la importancia de la comunión en Cristo y el perdón que debe tener como hermanos en Cristo. En este ensayo se profundizará Filemón 1, 8 al 22. ¿Hasta dónde está la contextualización? ¿Hasta qué parte? La comunión en Cristo. Sí, hasta ahí está la contextualización. Ahí está, hermano, la hermana que quería el ejemplo de contextualización. Tienes que contextualizar acerca del libro, ¿no? En tu caso, ¿no? Los que van a hacer el texto expositivo tienen que explicar un poquito del autor, ¿no? De los temas que se habla, ¿no? La circunstancia, pero solamente 4 líneas. 4 líneas, nada más, ¿no? Un poquito contextualizando. Ahora, ¿dónde está el propósito? El propósito del escrito. Donde dice con el propósito de que los creyentes... No. Oh. Donde está el presente ensayo, pretende profundizar. Eso es profundizar, ese es el propósito, ¿no? Analizando cómo pretende profundizar, analizando, está ahí la metodología igual, ¿no? La metodología igual está ahí, analizando el contexto, las características de los personajes, las circunstancias, por las cuales está la metodología aparte, ¿no? Cómo va a profundizar, ¿no? Y ya, ahí está la metodología. La delimitación ya está. ¿En la delimitación dónde está, hermanos? ¿Dónde está la delimitación? En el Filemón 1 del 8 al 22. Exactamente, muy bien, ahí está la delimitación, ¿no? No se va a meter a la primera parte de la carta, no se va a meter a la última parte de la carta, no se va a meter, simplemente va a explicar eso. Y está diciendo Filemón, el perdón y la comunión en Cristo solamente en Filemón. No se está metiendo a Marcos, no se está metiendo a Juan, no se está metiendo a ningún otro libro. Está simplemente explicando Filemón 1, 8 al 22, nada más. ¿Está claro, hermanos, la introducción? Quiero una introducción de un párrafo, así. No quiero que su introducción sea 2 párrafos, 3 párrafos. No. Su introducción en su tesis, en sus capítulos de tesis, siempre tiene que ser un párrafo. Puede haber 2 párrafos, ¿no? Ahora, aquí el esquema no está, ¿no? El esquema no está. En todo caso, el esquema está por aquí abajo. Aquí está el esquema, ¿no? Ahí está contextualizando lo que tienen que hacer los hermanos de exégesis avanzada, lo que les he enseñado. Tienen que contextualizar, ¿sí? Sí, justamente eso quería preguntar, porque en exégesis avanzada, en el ejemplo que tenemos en la parte de la introducción, sí, la introducción está, o la contextualización del tema, diré, está ahí con los versos. Eso quería preguntarle si tiene que ir ahí. Porque no. Aquí en este ejemplo está separado, ¿no? En el otro está separado está así, y hay que separarlo.
Ah, Hay que ya. separar. Porque en el Sí, ejemplo hay que que nos dio está unido, ¿no? En un Sí, versículo. esto es una introducción nomás al escrito, ¿no? Ah, ahí está, sí, sí. Ah, Ajá, ya, es ya, una ya, ya. introducción solamente del escrito. O sea, Ah, y ya. tiene que haber eso igual en su ensayo, ¿no? O en su Ah, ya. monografía. Ah, ya, Sí. ya, muy bien, Y cuando gracias. ustedes van a predicar, digamos, a ver, ¿dónde está? A ver, ¿dónde? Un momentito. Voy por CTK, George, hermano. Cuando ustedes van a predicar, eh, sermón, no necesitan hacer eso, ¿no? Cambia mucho, ¿no, hermanos? Esto no es un curso ¿cómo se llama? De predicación, ¿no? No es un curso de homilética, sí, pero eso tiene otras, ¿no? Otras cosas, ¿no? O sea, Pero nos sirve, pastor, nos da pautas. sí, sí, ayuda, ¿no? Pero tienen que aplicar su conocimiento de predicación expositiva ahí cuando si quieren predicar, ¿no? Generalmente yo lo tengo el propósito, ahí la idea central, ¿no? Y el propósito, eso sería como mi introducción del texto, ¿no? Ya la introducción aquí ya es una anécdota, ¿no? Una anécdota, ¿no? Ahí coloco ya el propósito del libro. Entonces, en vez de tener ustedes la anécdota, ustedes van a colocar ahí esta introducción de ese párrafo pequeño, ¿eh? De esto. En vez de tener la anécdota, van a tener esto. ¿Me dejo entender? ¿Está claro? Eh, En vez de tener la anécdota, ustedes van a tener esto, ¿no? Cuando prediquen ya ahí hacen la anécdota. Luego ahí las cartas de las partes de donde está el libro, ese sería el contexto literario. Para los que van a hacer el texto expositivo, tienes que explicar dónde está tu pasaje, ¿no? ¿Dónde está tu pasaje? Tienes que explicar eso, dónde cabe tu pasaje del que estás escribiendo. En este caso, para los hermanos que están haciendo el texto expositivo, tienen que ver un comentario, hermanos, ¿sí? Anótense, hermanos. Los que están anhelando hacer el texto expositivo tienen que ver un comentario y ver las divisiones de ese comentario. Tienen que hacerlo en sus propias palabras, ¿no? Primero disculpe, comienza con un saludo, segundo habla de esto, el tercer, ¿no? Y el presente ensayo se encuentra en la tercera parte de la carta, ¿no? Estás haciendo el contexto literario. Para los hermanos que están haciendo el texto expositivo, ¿no? Este del contexto histórico no es necesario, pero si quieres puedes hacerlo, ¿no? El propósito de la carta, sí. ¿De dónde estás sacando el propósito de la carta? ¿No? Es muy importante eso, ¿no? Tienes que delimitar el autor, el destinatario, la fecha, ¿no? Eso, ¿no? Y ya luego tienes que hacer el bosquejo. El bosquejo tiene que salir de tu nivel de comprensión de lectura, ¿no? ¿Quién es el sujeto? Por eso yo les decía ahí, los que algunos se han escogido el texto expositivo piensan que es algo fácil, pero no es tan fácil, ¿no? Porque tienes que determinar, digamos, en este párrafo, quién es el sujeto. ¿Quién es el sujeto en este párrafo? ¿Qué dice el sujeto en este párrafo? ¿No? ¿Cuáles son las ideas principales de este párrafo? ¿No? ¿Cuál es la idea subordinada de este párrafo? ¿No? Y de acuerdo a eso vas a hacer tu bosquejo, los que van a hacer el texto expositivo, ¿no? Eso es, ¿no? Por eso les decía que el texto expositivo está más relacionado con un texto, un mensaje expositivo, ¿no? Un mensaje expositivo. Eso está. eh, y es el que más me gusta, ¿no? El que más me gusta predicar, el que me gusta es el texto expositivo, ¿no? Explicar cinco párrafos a la iglesia, o sí, digo un párrafo a la iglesia, listo, hacerles entender, ¿no? Y ahí está el sujeto, ¿no? Tiene que haber sujeto en tu bosquejo, ¿no? El verbo, el complemento y todo eso, tiene que ver, tanto para el texto argumentativo y el texto expositivo, solamente que el texto expositivo tiene que hallar cuál es el sujeto, ¿no? Y hacer ahí. Tus ideas subordinadas va a ser el inciso A,
y el inciso D, ¿no? Para los que están haciendo de griego, pues esto lo van a sacar del griego, ¿no? Lo van a sacar del griego a través del diagrama, las ideas principales, ¿no? Ese ya es otro nivel, ¿no? Para los hermanos que están haciendo exégesis avanzada 1, ¿no? Y también para los que están haciendo exégesis avanzada 2 del hebreo, tienen que ver cuál es el sujeto, ¿no? El sujeto, el verbo, ¿no? Para hacer su bosquejo. Pero eso sale de su análisis, ¿no? De su análisis, ¿no? En este caso, yo no les estoy pidiendo en español que me hagan el análisis, ¿no? Tal como hemos hecho en el curso. No les voy a pedir esto, sino muchos se van a aplazar, ¿verdad? Así que, según a su intuición, tienen que buscar quién es el sujeto, el verbo, para sacar su búsqueda. ¿Alguna pregunta, hermanos? De esto, del texto expositivo. ¿Alguna pregunta? Este ejemplo voy a subir a la plataforma. ¿Alguna pregunta, queridos hermanos? Ven aquí, no, haz algo. ¿No tienen preguntas? Pastor, ¿Sí? digamos, o sea, digamos, en el texto, digamos, expositivo, ¿no ves? Sí. Cuando tomamos, digamos, un solo tema, digamos, mi texto de mí es Gálatas 4, del 12 al 15, mi texto de mí. ¿Ya? Está bien, pastor, porque, digamos, de acuerdo al tema, lo he tomado esa porción de la palabra. No, lo voy a revisar después, hermano, porque ahorita no hay tiempo. No hay Sí, tiempo, hermano, para revisar uno por uno, no me va a alcanzar. Ya, Me ya. escribe a mi WhatsApp y me dice, este es mi pasaje, y yo le voy a decir si está bien o está mal. ¿Ya? Ya, listo, profesor. ¿Alguna pregunta, hermanos? Sobre el texto expositivo. Tiene que entrar el autor, destinatario, fecha, ¿no? El contexto histórico no es necesario, ¿no? Pero si quieres verlo, un pequeño párrafo, ¿no? Ese contexto histórico es del libro, ¿no? Sí, pero yo les había dicho a mis estudiantes, no es necesario. ¿Por Sí, qué? ¿no? Porque el contexto histórico va a aparecer donde el versículo lo requiera, ¿no? Exacto, El sí. versículo lo requiera, ahí tienen que colocar ese contexto histórico. Describir con algún libro, ¿no? Con la cultura de ese pasaje, ¿no? Por ejemplo, el de ustedes, el de Salmos 23, ¿no? Sí, ¿Cuál sí, es sí. la cultura de pastoril en ese tiempo, ¿no? Entonces lo va a describir en el versículo que corresponde, donde Igual está va a entrar. explicando Ajá. esto. Entonces no es necesario esto del contexto histórico. O sea que para mí esto lo pueden eliminar. ¿No? Esto sí tiene que haber, el contexto literario sí tiene que haber, ¿no? Muy bien. No hay preguntas, hermanos, entonces estoy sobreentendiendo quien está entendiendo. Estoy explicando ahora los distintos párrafos que puede haber en un texto expositivo, ¿no? Ahí nos hemos quedado. Ya he explicado qué significa la introducción y todo esto, entonces estamos bien. Solamente ahora en este texto nos va a decir los distintos tipos de párrafo que existe, ¿no? En el texto expositivo. Nos dice desarrollo, ¿no? Ahí nos hemos quedado, ¿no? Con toda la aclaración de la introducción, con toda la aclaración del desarrollo 156. 156, ¿no? Entonces ahí. Entonces, el desarrollo ya tiene que ver con el cuerpo con el cuerpo del escrito, ¿no? El desarrollo. Entonces, ¿qué hay en un desarrollo? En un desarrollo se puede ampliar, ¿no? Lo que está escrito, ¿no? Lo que estamos exponiendo. Se puede comparar. Puedes comparar con algún texto, pero no hacer mucho énfasis en eso, ¿no?
No hacer mucho énfasis. Puedes comparar con algún evento que ha sucedido en la Biblia, ¿no? Por ejemplo, cuando dice ahí en Salmos 23, puedes comparar con Jesús, ¿no ve? Jesús también fue pastor, ¿no ve? Nos protege, ¿no? Puedes comparar, ¿no? Puedes ejemplificar, analizar. Tienes que analizar en el texto expositivo. Tienes que hablar qué significa esta palabra o esa parte en la oración. Puedes analizar utilizando comentarios, ¿no? Puedes utilizar diccionarios bíblicos, hermanos. No la Real Academia Española. No, hermanos. No la Real Academia Española. No. A los que están haciendo Exegesis Avanzada 1 y 2, prohibido la Real Academia Española. Tienen que hacerme las definiciones desde el griego y del hebreo o del griego, ¿no? Y para los hermanos que están haciendo el texto expositivo, ahí en la relación científica, tienen que hacer de un diccionario bíblico, ¿no? Ahora, si tú tienes conocimiento del griego, ahí sí puedes utilizar un diccionario exegético, ¿no? Puedes explicar algunas palabras, ¿no? Algunas palabras que no son difíciles de comprender, ¿no? Entonces, ahí sí o sí necesitas explicar, ¿no? Ya eso ya lo voy a ver la próxima clase, ¿no? Para los hermanos que están haciendo el texto expositivo, ya me tienen que tener avanzado una buena cantidad, ¿no? Si quieren que les ayude. Porque se acaba el curso, hermanos. Ay, sí, hermanos, voy a cambiar de número. Así que ya no me vas a poder buscar. Tienes que preguntarme en estas clases que tenemos tus dudas de tu ensayo, tus dudas de monografía y todo. Acaba el curso, hermanos, es directamente la entrega del trabajo, que es el 29 hasta medianoche. Puedo darles hasta el lunes máximo, ¿no? Pero estas fechas voy a apagar mi celular. Yo no los conozco, ¿no? ¿Qué preguntas tendrán? No saber. Tienen que preguntar ahora, aquí, en la clase, ¿no? En la próxima clase, los del texto expositivo ya tienen que haber avanzado la mitad o más de la mitad, ¿no? Y poner, porque esas clases, las dos últimas clases les pertenece, es de ustedes, ¿no? Es de ustedes, ¿no? Los del texto expositivo es de ustedes. No voy a avanzar. Ustedes tienen que decirme si continuamos la clase o no, ¿no? Porque ya es más de ustedes su trabajo. Entonces, tienen que entrar en su computadora, a través de su computadora y compartir pantalla para que yo vea tu redacción, cómo estás haciendo, ¿no? ¿Cómo estás haciendo? Todas sus preguntas, dudas en la clase, hermano, en este curso, ¿sí? Ahí tienen que preguntar, ¿no? Acaba el curso, hermanos, ya está, hermanos. No sé, hermanos, ahí ya no puedo ayudarles. Directamente quiero ver su monografía, su ensayo hecho, nada más. ¿Ya? Muy bien, espero que esté claro esto. Entonces, puedes hacer eso, ¿no? Puedes caracterizar, describir las ideas principales, lo que les decía, ¿no? Las ideas principales. Por ejemplo, en su bosquejo tienen que colocar los puntos principales, las ideas principales. Ahí va a entrar en su bosquejo, las ideas principales, ¿no? Y las ideas subordinadas va a entrar como subpunto, ¿no? Pero siempre tiene que estar apoyado, a ver, ¿qué va a pasar? Tiene que estar apoyado su bosquejo con versículos, ¿no? Del pasaje que han escogido. Tiene que estar apoyado con versículos. No sé qué he hecho, no. Tiene que estar apoyado su bosquejo con versículos. No puede haber un punto principal si no tiene apoyo de un texto. Si no, está mal, te has inventado esto, ¿verdad? Tiene que estar apoyado con versículos. Cada subpunto y subpunto y punto principal. Tiene que estar apoyado con el texto, con la Biblia, ¿no? Tiene que estar apoyado, ¿no? Si no está un versículo, entonces te has inventado esto, ¿no? ¿De dónde habrás sacado? ¿No? No has sacado de la Biblia. ¿De dónde habrás sacado? Tiene que estar apoyado del texto, ¿ya? Tiene que estar apoyado del texto, ¿ya? No te olvides eso. Entonces, a ver, ¿dónde está ahora?
¿no? Entonces, eso básicamente hace el texto expositivo. Explica o describe ideas principales que se consideran pertinentes y adecuados para el desarrollo de un tema o función de los destinatarios y la intención comunicativa, ¿no? Básicamente ese es el contenido, ¿no? ¿Cómo vas a describir eso? O sea, ¿cómo vas a describir o qué elementos entra en tu contenido? ¿Sí? Puedes hacer definiendo palabras importantes, definiendo oraciones, comparando, contrastando, seriando o ilustrando o haciendo un análisis de causa o efecto, ¿no? Dependiendo, ¿no? En este modo de discurso son especialmente útiles los conectores, ¿no? Los párrafos conectores cumplen una importante función en las cohesiones, sobre todo cuando el paso de una idea a otra idea, ¿sí? Entonces, eso es, ¿no? Entonces, vamos a ver ahorita los distintos párrafos. Ahí nos hemos quedado, así que voy a aprovechar eso y luego voy a explicar la conclusión, ¿no? Los distintos párrafos que hay en un desarrollo, ahí está la macroestructura, puede ser de secuencia temporal o seriación, ¿no? Puedes describir si hay un procedimiento, por ejemplo, en el proceso de salvación hay, la primera fase es la justificación, la segunda fase es la santificación y la tercera fase es la glorificación, ¿no? Puede haber esas fases, ¿no? Puedes hacerlo de acuerdo a eso, explicando, ¿no? Una seriación. Y ahí está el ejemplito, ¿no? Otro tipo de párrafo puede ser secuencia de descripción. Puedes describir que en ese párrafo características de un buen líder, ¿no? Característica 1, característica 2, característica 3, característica 4. De un buen líder, en Tito creo que hay, ¿no? Características de eso, ¿no? Puede ser eso, ¿no? En tu texto expositivo. Puede ser la causa y las consecuencias. Si no tienes a Cristo, tienes estas consecuencias, ¿no? En tu pasaje, ¿no? Y ahí está el ejemplito, hermano. Pueden leer si quieren eso. El ejemplito, ¿no? Causa o consecuencia. El otro puede ser secuencia de numeración, ¿no? Hecho. Un elemento 1, elemento 2 o elemento 3, ¿no? Puede haber ese tipo de párrafo, ¿no? Puede haber ese tipo de párrafo. Secuencia de clase, no, a veces, secuencia de clasificación puede ser un objeto, este tipo 1, tipo 2, tipo 3, puede haber este tipo de párrafo. Y ahí está el párrafo igual explicando, ¿no? O puede ser también que en tu pasaje hay un problema, ¿no? Por ejemplo, en Gálatas hay un problema de los judaizantes que quieren que se circunciden, ¿no ven? En Gálatas, ¿no? ¿Cuál es la solución que Pablo coloca? Solución 1, solución 2, ¿no? Puede ser eso. Puede ser secuencia de ejemplificación, un concepto, un caso, ¿no? Otro caso. Por ejemplo, en Hechos, ¿no? En Hechos, cuando tratan de engañar al Espíritu Santo, el caso de Ananías y Zafira, puede ser un caso, el otro puede ser otro caso, el otro ejemplo, ¿no? Puede ser eso también, de ejemplificación, ¿no? Ahí existen esos tipos de párrafos, ¿no? Entonces aquí está la tablita, ¿no? Y básicamente es eso. Básicamente es eso, ¿no? Ahora, eso es la macroestructura. La microestructura. ¿Qué hay en la microestructura en un texto expositivo? Un rato, hermanos, déjenme ver. Aquí está la microestructura, ¿no? ¿Qué hay en la microestructura? A ver, un repaso a lo que hemos visto, ¿no? La superestructura tiene que ver con la introducción, el desarrollo y la conclusión. Esa es la superestructura. Que todo texto argumentativo expositivo tiene que tener una introducción, un desarrollo y una conclusión. Sí o sí, tiene que ver, cualquier tipo de texto tiene que ver con una introducción, desarrollo y conclusión. A eso se refiere la superestructura. La macroestructura se refiere a los distintos tipos de párrafos que puede haber dentro del desarrollo, ¿no? Dentro del desarrollo, ¿no? Ahí hemos visto varios tipos de párrafos, ¿no?
secuencias de problema y solución, secuencias de ejemplificación, todos esos pertenecen al texto expositivo, ¿no? Secuencias de descripción, secuencias de causa y efecto, esos son la macroestructura, ¿no? Los distintos tipos de páginas. Y la microestructura se refiere al tipo de oración, al tipo de palabras, ¿no? Ya eso es más minucioso, ¿no? Eso es más pequeño, más minucioso, ¿no? Eso es lo que hicimos en todo el curso. En la primera parte de este curso de redacción científica vimos la microestructura, o sea, la función que cubren las palabras, ¿no? Las palabras. Después hemos visto la función que cumplen las oraciones, ¿no? Hemos visto eso, los distintos tipos de oración. Y ahora estamos viendo la macroestructura, los distintos párrafos que existen en un texto expositivo, ¿no? Y también estamos viendo la superestructura, ¿no? Los distintos tipos de textos que existen, ¿no? El texto expositivo, el texto argumentativo. ¿Cuál es la diferencia de un texto expositivo y cuál es la diferencia del texto argumentativo? El texto argumentativo voy a explicar la próxima clase, ¿sí? El texto argumentativo voy a explicar la próxima clase, ¿no? Me falta explicar eso, ¿no? Texto argumentativo, ¿no? Pero ya esta clase sí o sí necesitamos terminar el texto expositivo, ¿no? Y que vayan avanzando los hermanos que están en el texto expositivo, ¿no? Que vayan avanzando, porque ya la próxima clase quiero ver algo de avance de los hermanos que van a hacer el texto expositivo. Los del texto argumentativo tienen que esperar un poquito, pero ya más o menos vayan haciendo la introducción, ¿verdad? Y vayan diciéndome, pastor, yo quiero hacer el tema, este tema. Ya, muy bien, ¿no? Este tema. Quiero que me digan, su tarea para los del texto argumentativo es que me tienen que decir el tema que van a hacer, no los pasajes. ¿Qué tema? Este tema quiero hacer. Tema del aborto, tema del alcoholismo, del tema de no sé qué, ¿no? Es un poquito más fácil hacer el texto argumentativo. Yo les digo eso, ¿no? Les recomiendo. Es más fácil porque hemos sido acostumbrados a predicar así en la iglesia, ¿no? Y si tenemos un recorrido pastoral en la iglesia, si tú te miras atrás y haces una retrospectiva de tu ministerio, y generalmente has predicado texto argumentativo, ¿no? Has agarrado un tema, has introducido pasajes, has ido uniendo, ¿verdad? El primer punto, el segundo punto, es un poquito más fácil que el texto expositivo. Así que yo les recomiendo ir por ahí, los que no es tan complicado como el texto expositivo, ¿no? La microestructura entonces se refiere al tipo de palabras o las funciones de las palabras que aparece en un texto expositivo. El texto expositivo se caracteriza en primer lugar por el léxico que utiliza, centrado en el campo semántico del tema que desarrolla, ¿no? Tienes que utilizar palabras como sujeto, el complemento directo, qué significa imperativo, qué significa indicativo, qué significa objeto directo y todo eso, ¿no? La mayor parte de los textos son utilizados en el ámbito académico y científico, el texto expositivo, ¿no? Mayor porcentaje de las palabras son técnicas, ¿no? Técnicas. Ahí entra el griego, el hebreo, para los que están haciendo una exégesis, ¿no? Entran niveles académicos, ¿no? El objetivo de estos textos, aquí, el objetivo de estos textos es, ¿qué cosa es? ¿Alguien me lo puede leer, hermanos? ¿Cuál es el objetivo de estos textos? Hasta donde dice indicativo, hasta ahí, hermanos. ¿Alguien me lo puede leer? Esa oración, todo el Tito. Por otro lado, puesto que el objetivo de estos textos es explicar, informar, definir, etc., predomina el uso del presente del modo indicativo. Muy bien, muy bien, hasta ahí nomás, ¿no? Entonces van a utilizar el modo indicativo en estos textos expositivos. Miren, ya está entrando a lo minucioso del texto expositivo, ¿no? Necesitan utilizar el presente del modo indicativo, así que sus puntos principales tienen que ser en el modo indicativo. Pablo pide, ¿no? A Filemón, pide indicativo, ¿no? Pablo pide, Pablo expresa,
¿no? Su deseo, ¿no? Pablo, ¿no? En el modo indicativo, ¿no? Pablo pide a Filemón, no es acción pidió, pide, ¿no? En el presente indicativo, ¿no? Y ¿cómo se llama? No, aquí no entra un subjuntivo, tiene que ser un indicativo, ¿no? Indicativo en esa parte, ¿no? Un indicativo. Entonces espero que eso esté claro, hermano. Y tienes que explicar, ¿no? Tienes que explicar, no tienes que colocar tu opinión, no tienes que colocar lo que tú crees, no tienes que argumentar nada, sino simplemente explicar, informar y definir, ¿sí? ¿Cuáles son los principios de ese texto, ¿no? Eso. Nos vamos a ir aquí abajito. La exposición supone un proceso de demostración, ¿no? Generalmente tienen los datos cuantitativos que son muy útiles, ¿no? Bueno, utilizan el datos cuantitativos ahí para los hermanos que están haciendo su tesis, ¿no? Listo, hermanos, eso es todo. Nos vamos a ir a la conclusión, ¿no? Con eso estamos acabando con la microestructura. Nos vamos a ir, ¿qué tiene que haber en la conclusión en un texto expositivo? Vamos a ir aquí arriba otra vez. La superestructura, la macroestructura. Y ahí está. Conclusión, dice, ¿no? Conclusión. A ver, ¿qué concluye acá? ¿Cómo tiene que concluir el texto expositivo? La conclusión. A ver, escuchen. ¿Alguien me lo puede leer, hermanos? Hermanos, la conclusión de un texto expositivo. La conclusión, por su parte, puede ser un resumen de las principales ideas expresadas en el desarrollo, una síntesis, la recuperación de las ideas principales con recomendaciones o la combinación de estas formas u otras. Muy bien. Entonces puedes concluir de dos formas, resumiendo, ¿no? Las ideas principales o hacer una síntesis describiendo las ideas principales. ¿Cuáles son las ideas principales de un texto expositivo? Son los puntos mayores de tu bosquejo, no los subpuntos, ¿no? Tienes que hacer un resumen de este primer punto mayor, de este punto mayor y creo que solamente tiene dos puntos. Y hacer esa conclusión, un resumen, una síntesis, ¿no? Pero yo les voy a pedir que me hagan una aplicación más, ¿ya? Una aplicación. ¿Cómo puedes aplicar ese texto a la iglesia? Eso. En la conclusión no hay citas, por si acaso. En la conclusión no hay citas. Tampoco en la introducción hay citas. ¿Sí? Anótense. No hay cita en la introducción, no hay cita en la conclusión ni en la aplicación. No hay. ¿Sí? No hay citas. La cita simplemente se hace en el desarrollo. En el desarrollo. ¿Sí? En el desarrollo. Muy bien. Competencias textuales y al final de este texto, si quieres ahí conocer más de esto, aquí en la página 176 hay un ejemplo de ensayo. Hay un ejemplo de ensayo en la página 176, un ensayo expositivo, ¿no? Y que es muy cortito, pero que de ustedes es 5 páginas, ¿no? El 176. Informe. También hay cómo te enseña cómo hacer un informe, ¿no? ¿Qué debe haber en un informe? Pero nosotros no vamos a hacer ningún informe, ¿no? Pero ahí está la información. Ahí está el ensayo, ¿no? Ahí está un ejemplito, el racismo, dice, ¿no? Pueden leer ese ensayo, ¿no? Para entender el texto expositivo, ¿no? Y aquí dice, ¿qué es el ensayo? Un texto expresa un
un texto que expresa un testimonio de una visión personal y una perspectiva crítica del mundo. Bueno, ¿qué es un ensayo? A ver, ¿qué es un ensayo? ¿Alguien me lo puede leer este párrafo que está aquí? Que estoy marcando. ¿Qué es un ensayo? Otro hermano que le gustaría leer, hermano. La hermana El Marta, ensayo, hermano Felipe. Leo, ¿Ya? dice, el ensayo es para algunos autores una familia de formas discursivas o tipo de textos en prosa en los que se despliega una opinión, un juicio, una visión personal de algún tema o hecho fundamentada en la propia experiencia y los propios cuestionamientos y reflexiones sobre un cierto estado o aspecto de la realidad. Muy bien, esa es la definición de un ensayo, ¿no? Presenta ciertas características. ¿Qué presenta? Puede ser perspectiva personal, ¿no? Marcada subjetividad, vinculada a la subjetividad, ¿no? Carácter situacional, carácter de diálogo, ¿no? Flexibilidad en el desarrollo expositivo, ¿no? Eso es un ensayo, ¿no? Entonces, lo que están haciendo, mis queridos hermanos, y ahí estamos acabando ya el texto expositivo. Este curso, como les digo, es un curso que se da a los estudiantes de idioma bíblico, ¿no? Del primer semestre. Así que no tiene que ser tan complicado, ¿no? Pero sí tienes que tomar esas citas directas, indirectas, hacer lo que hemos hecho ahí, las oraciones principales, tratar de ver eso, ¿no? Y aplicar tu conocimiento de redacción, de gramática, ¿no? Y son solamente 5 páginas, ¿no? 5 páginas. Y es de reglón de 1.5, ¿no? 1.5. El reglón. Entonces, son 5 páginas, ¿no? Entonces, no se le puede exigir más. Y para todos es 5 páginas, ¿no? Para todos los que están pasando el curso de redacción. Solamente que los que están haciendo exégesis avanzada tienen que aumentar otros 5 páginas para entregar, ¿no? Pero eso es en noviembre, ¿no? Pero 5 páginas es para todos, que tiene que tener esos elementos. Introducción, desarrollo y conclusión. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, hermanos? Y con eso estoy acabando el texto expositivo. Para la próxima clase, tienen que avanzar ya la mitad o haber empezado los del texto expositivo, porque la primera parte de la clase de la próxima, que es el 22, ¿no ven? El 22 voy a explicar el texto argumentativo, rapidito, que no es tan difícil, y la segunda parte voy a darle espacio a los del texto expositivo, su avance, ¿no? Su avance del texto expositivo, ¿no? Y el 29 ya les voy a dar prioridad a los del texto argumentativo. Vamos a ver cómo han avanzado. Y los del... Y su entrega de monografía no va a ser el 29, ya ahí no va a ser. Va a ser el lunes 31 de octubre va a ser para todo el mundo, ¿no? El lunes 31 de octubre es su entrega de ensayo, ¿no? Ensayo.